Allí cuéntanos qué son los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son los que se encuentran en la Constitución y son esenciales para la vida. Gracias. Hola, ahora cuéntanos por favor qué derechos fundamentales conoces. Conozco los derechos fundamentales que son el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al libre culto. Muchas gracias, Nora. Bueno, nos encontramos con Marisol y le vamos a realizar la siguiente pregunta. Marisol, ¿cuál es la importancia de los derechos fundamentales? Bueno, básicamente la importancia de los derechos fundamentales es que nos permite tener una vida digna, la cual nos permite a través, desde el nacimiento, estar protegidos y amparados ante todo tipo de situaciones. Es básicamente la protección que tenemos desde el nacimiento. Muchas gracias, Marisol. Bueno, nos encontramos con Tomás y le vamos a realizar la siguiente pregunta. Tomás, ¿por qué crees que las personas deben respetar los derechos fundamentales? Yo creo que son ideas que se implantan a las personas para protegerse a sí mismos y a las demás comunidades y de esta manera establecer hábitos sanos entre las personas y todos los seres humanos que habitan una comunidad. Gracias, Tomás. Encontramos en el municipio de Fresno, Tolima, y vamos a entrevistar a la señorita María Camila. Señorita María Camila, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gracias. Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Cree usted que los delincuentes pueden acceder a los derechos fundamentales? Sí creo, ya que los derechos fundamentales se crearon para toda clase de individuo y sin ninguna excepción. ¿A cuáles derechos pueden acceder los delincuentes? Así ellos estén privados de la libertad, tienen derecho a la vida, ya que en nuestro país no se implementa la pena de muerte. También tienen derecho a la salud, ya que cuando se encuentran enfermos tienen asistencia médica. También tienen derecho al trabajo porque allá los dejan trabajar para minimizar su condena. Derecho a la libertad de expresión, ya que allá se pueden expresar y dar su opinión libremente. Bueno, señorita María Camila, muchas gracias por su respuesta. Esto fue todo. Hasta luego, que estén muy bien. Cordial saludo, nos encontramos en el municipio de Fresno, Tolima, y vamos a entrevistar a la señorita Valentina. Señorita Valentina, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gracias. Bueno, la pregunta que yo le voy a realizar es la siguiente. ¿Cómo cree usted que puede defender sus derechos fundamentales? Lo primero es saber cuáles son mis derechos y deberes para así poder defenderlos. Y si se están violando alguno de mis derechos, puedo emplear herramientas legales como la acción de tutela y el derecho de petición. Bueno, muchas gracias por su respuesta. Eso fue todo. Hasta luego, que estén muy bien. Estamos con Cristian Mauricio Castañeda. Cristian, ¿quién tiene el deber de proteger mis derechos? El deber de proteger los derechos los tiene el Estado, desde la Constitución de 1886, que era una constitución de Estado de Derechos, y ya que se reformó en 1991 pasó a ser una constitución de Estado de Derechos, Estado Social de Derechos, que donde prima la dignidad humana y ante todo la familia, o sea que se están protegiendo más los derechos a las personas. Estamos con Luisa Fernanda Espina. Luisa, ¿desde qué edad cree que empiezan a valer estos derechos? Bueno, según la Constitución Política y todo lo que dice en ella es que después de que se nace, pero es una opinión muy personal, yo creo que los derechos deben ser protegidos y hacerlos conservar desde que la madre queda en embarazo, y es más, el derecho fundamental a la vida no debería ser como omitido. ¿Cree que a las personas se le pueden perder el acceso a los derechos fundamentales? Evidentemente la respuesta a la pregunta es de forma negativa, puesto todos los ciudadanos colombianos como coasociados al Estado estamos protegidos por unos derechos fundamentales que se han venido desarrollando de manera concreta a través de la Carta Magna, la Constitución Política de 1991, que es una constitución garantista de derechos fundamentales a todos los ciudadanos colombianos. Es por eso que ningún ciudadano colombiano puede perder estos derechos fundamentales.
pero si bien se le pueden restringir. Cuando hay una ponderación de derechos, cuando se hace un juicio de proporcionalidad de derechos fundamentales, de bien jurídicos tutelados, y se debe poner en la balanza qué derecho prima sobre el otro. Este juicio de proporcionalidad se hace cuando dos derechos fundamentales entran en colisión y se debe mirar y observar qué riesgo ocasionan unos y otros. Por ende, se pueden restringir, mas no perder. Un ejemplo claro de restricción de derechos fundamentales es el derecho a la libre locomoción, que sucede cuando una persona pierde el derecho a la libertad, sea por una medida preventiva de seguridad o sea porque se es responsable en un proceso penal. Este derecho se restringe, pero vuelve a tomar validez cuando su condena se extingue, cuando se cumple su sanción. Por eso debemos tener claridad que en Colombia los derechos fundamentales que tenemos los ciudadanos de este estado son desde el nacimiento hasta la muerte, se extinguen con la muerte. No hay pérdida, pero sí hay restricción de algunos bajo el parámetro de ponderación y proporcionalidad de bienes jurídicos tutelados. Buenos días, Daniela. ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Bueno, Daniela, te quiero preguntar, ¿te han vulnerado alguno de los derechos fundamentales y cuáles? Sí, en cuanto a la educación, ya que no puedo ingresar a una universidad pública y por tanto me encuentro estudiando acá en la Universidad Católica, que es privada. ¿Y te han vulnerado alguno más? En cuanto a la salud, ya que en este momento me encuentro pagando, hago un copago en la salud para que me atiendan como debe ser. Bueno, muchísimas gracias, Daniela. Bueno, con gusto. Dando conclusión a las preguntas realizadas anteriormente por nuestros compañeros y sus invitados, damos la conclusión en dos momentos. El primer momento de la importancia de las preguntas que se realizaron, especialmente en las tres primeras, como la cabalidad de la Constitución de 1991, que son los derechos fundamentales. En las primeras tres se habla de qué son, la importancia y cuáles son los derechos fundamentales. Los invitados nos hablaban de derechos fundamentales como el derecho a la salud, a la vida, a la educación, entre otros. Esto nos rige desde el momento de que el ciudadano colombiano nace y tiene un segundo de respiración. Ahí se da, ahí empieza a regir como un ciudadano colombiano. Es decir, que acá se empiezan a respetar y no se pueden vulnerar algunos de sus derechos, y especialmente los fundamentales. Tenemos que tener en cuenta que los derechos fundamentales no se pueden quitar, pero sí se pueden suspender de acuerdo a las normas penales que se tengan en la Constitución. Esas fueron unas de las conclusiones que tenemos en cuenta para nuestras preguntas y para lo que se llevó a cabo de acuerdo a la Constitución política. Muchísimas gracias.